Encontrar hielo en pleno desierto ya sería sorprendente. Pero lo realmente increíble es que nadie lo había traído desde una montaña. Lo fabricaron allí mismo, hace 2400 años, sin electricidad, sin combustible, sin un solo motor. Suena a una leyenda. Pero cuando un grupo de ingenieros modernos simuló su funcionamiento con modelos informáticos, en pleno siglo XXI, los resultados confirmaron algo extraordinario. Sí, realmente funcionaba. Al final de este vídeo vas a entender, paso a paso, cómo una civilización sin electricidad consiguió construir una máquina capaz de fabricar hielo en pleno desierto, sin fuego, sin combustible y sin ninguna fuente de energía convencional. No va a ser una explicación superficial. Vas a descubrir cada pieza del mecanismo: el agua, la sombra, el aire, la tierra y también la pieza más inesperada de todas, el propio cielo, durante la noche. Además, entenderás por qué, en 2017, un equipo de ingenieros tuvo que comprobar con simulaciones por ordenador si una historia repetida durante siglos era realmente posible. Y lo que descubrieron fue mucho más sorprendente de lo que imaginaban. El primer problema tenía una trampa. No bastaba con conservar el hielo. Primero había que fabricarlo. Y hacerlo en un lugar donde el agua, por sí sola, casi nunca bajaba de 0 grados. La solución no empezaba en la cúpula. Empezaba fuera, a varios metros de distancia. Allí construían una piscina. Pero no era una piscina profunda. Era apenas una fina capa de agua, del grosor de un dedo, extendida sobre un terreno cuidadosamente preparado. Esa agua llegaba a través de un canal excavado bajo tierra que transportaba agua fresca desde manantiales lejanos, protegida del sol durante todo el camino. Y junto a esa piscina levantaban un muro enorme, largo y perfectamente orientado de este a oeste. En algunos casos podía alcanzar la altura de un edificio de 3 pisos. Su única misión era sencilla: bloquear el sol durante el día. Hasta aquí parece lógico. Sombra. Evitar que el sol caliente el agua. Pero espera, porque la sombra no es lo mismo que el frío. Bloquear la luz del sol solo evita que el agua se caliente. No explica cómo esa misma agua acababa convertida en hielo sólido, en pleno desierto, durante una noche en la que el aire seguía estando por encima de 0 grados. Y aquí la historia deja de ser solamente sobre barro y arquitectura, porque la respuesta no estaba en las paredes, estaba arriba, sobre sus cabezas. Durante las noches despejadas de invierno, con un cielo limpio y un aire extremadamente seco, el agua de esas piscinas empezaba a perder calor, pero no hacia el aire que la rodeaba, sino hacia arriba, hacia el cielo. La superficie del agua liberaba calor directamente hacia la noche, como si estuviera enviando esa energía hacia el frío del espacio. Y esa pérdida de calor podía ser suficiente para congelar el agua, incluso cuando el aire alrededor todavía parecía demasiado cálido para hacerlo. El cielo nocturno permitía así un proceso natural de enfriamiento. Un fenómeno completamente real. Se llama enfriamiento radiativo. Y funciona de una manera sorprendente. Durante una noche despejada, el agua no pierde calor principalmente contra el aire que tiene encima. Lo pierde enviando esa energía hacia el espacio. Al amanecer, los trabajadores rompían la fina capa de hielo que se había formado durante la noche. La cortaban en bloques. Y rápidamente la trasladaban antes de que el sol volviera a subir. Habían resuelto el primer gran problema. Podían fabricar hielo. No de la nada, sino utilizando 3 elementos que siempre estuvieron disponibles: agua, sombra y una noche despejada, sin fuego, sin electricidad, sin máquinas. Pero ahí no terminaba el desafío, porque fabricar hielo durante una noche de invierno no servía de mucho si no conseguían mantenerlo congelado durante meses. 5 meses después, en pleno verano, con 40 grados de temperatura en el exterior,
Guardar hielo bajo tierra durante unas horas es fácil, pero conservarlo durante 5 meses, con temperaturas exteriores por encima de los 40 grados, es un problema completamente diferente. La cúpula de un yakhchal podía alcanzar los 20 metros de altura, casi como un edificio de 6 o 7 pisos, pero construido completamente con barro, en mitad del desierto. Debajo de esa estructura, una cámara descendía varios metros bajo tierra. Un enorme espacio preparado para almacenar una cantidad de hielo que podía parecer imposible. Pero sus paredes no eran de barro común. Podían tener hasta 2 metros de grosor. Y estaban cubiertas con un mortero especial llamado saroj. Una mezcla formada por arcilla, arena, cal, ceniza, pelo de cabra. Y en algunas recetas documentadas, incluso claras de huevo. Una combinación que hoy podría parecer más una receta de cocina que un material de construcción. Pero el resultado era extraordinario. Era resistente al agua. Tenía un enorme poder aislante. Y podía soportar siglos de sol intenso sin agrietarse. Era, literalmente, un termo gigante de barro. Y aquí es donde cualquiera pensaría que el problema ya estaba solucionado. Paredes gruesas, buen aislamiento. Y listo. Pero no, porque incluso el mejor aislante del mundo deja pasar algo de calor. Poco a poco. Cada día. Y una cámara llena de hielo, cerrada durante meses, necesitaba algo más que paredes resistentes. Necesitaba eliminar el calor que conseguía entrar. Y la respuesta, una vez más, estaba en el aire. Literalmente. En muchos yakhchales se construían unas torres de viento llamadas Badhir. Su función era capturar las corrientes de aire del desierto en altura. Después, ese aire era dirigido hacia el interior de la cámara. El aire caliente ascendía y escapaba por la abertura superior de la cúpula. Mientras tanto, el aire más fresco entraba desde la torre. En algunos casos, incluso se enfriaba al pasar cerca de los canales de agua subterráneos. Sin ventiladores. Sin motores. Sin una sola pieza móvil. Solo utilizando una ley básica de la física. El aire caliente sube. El aire frío baja. Y ese movimiento creaba un circuito continuo. El resultado era sorprendente. El interior de un yakhchal podía mantenerse hasta 20 grados por debajo de la temperatura exterior. Durante todo el año. Sin consumir electricidad. Sin gastar combustible. Sin utilizar ninguna fuente de energía moderna. Agua. Sombra. Cielo. Viento. Tierra. Todos estos elementos eran aprovechados mediante principios físicos simples, como si fueran las piezas de una única máquina diseñada a partir del conocimiento humano y las leyes naturales. Pero todavía quedaba responder la pregunta más importante. ¿Funcionaba realmente tan bien como cuentan los textos antiguos? ¿O estamos ante una de esas historias que con el paso de los siglos se fueron exagerando? Durante mucho tiempo, la explicación más sencilla era esta. El yakhchal era simplemente un almacén muy bien aislado. Un lugar donde guardar hielo traído desde alguna montaña lejana. Y conservarlo durante el mayor tiempo posible. Y sí, en algunas regiones eso también ocurría. El hielo de las montañas era transportado hasta estos depósitos y almacenado allí. Pero había un problema. Esa explicación no encajaba del todo. Porque si el yakhchal solo era un almacén, ¿por qué construir enormes piscinas para fabricar hielo? ¿Por qué levantar muros orientados exactamente de este a oeste? ¿Por qué tanto esfuerzo en diseñar una estructura capaz de crear algo que, supuestamente, ni siquiera necesitaban producir? En 2017, una consultora de ingeniería del Reino Unido, Max Fordham, decidió comprobarlo. Pero no con suposiciones, ni con historias antiguas. Lo hicieron utilizando un modelo digital. Un modelo alimentado con datos climáticos reales de la región de Yazd. Una simulación que analizaba, hora por hora, qué ocurriría con el agua de una de estas piscinas durante un invierno completo.
Y el resultado confirmó algo que, durante siglos, había sido más una tradición transmitida de generación en generación que una evidencia científica. El aislamiento era importante, pero no era lo más sorprendente. La verdadera clave estaba en la capacidad del Yaktxal para fabricar hielo activamente, a través del enfriamiento hacia el cielo nocturno que vimos antes. Y combinado con otro fenómeno, la evaporación. Un proceso especialmente potente gracias al aire extremadamente seco del desierto durante el invierno. En otras palabras, los persas del año 400 a.C. no se limitaron a construir un simple congelador. Habían descubierto, sin saberlo, sin ecuaciones, sin laboratorios, sin tecnología moderna, cómo aprovechar un fenómeno físico que la ciencia tardaría más de 2000 años en describir con precisión. Pero los datos de la simulación son todavía más sorprendentes. Para una de estas grandes piscinas, el modelo calculó que durante una sola temporada de invierno podía llegar a producirse una cantidad de hielo equivalente a unos 3 millones de cubitos de hielo modernos. Todo eso, sin fuego, sin productos químicos, sin electricidad, sin ninguna fuente de energía más allá de dos condiciones que siempre estuvieron presentes: el aire seco y el cielo despejado de una noche de desierto. Y ese hielo no se quedaba simplemente almacenado bajo tierra. Tenía un propósito. Se utilizaba. En los mercados de ciudades como Yazd o Kerman se vendía. Se distribuía entre familias importantes. Y, sobre todo, servía para preparar falode, un postre helado hecho con finos fideos de almidón y jarabe de agua de rosas. Un dulce que en Irán todavía se consume hoy de una forma muy parecida a como se hacía hace siglos. Tener acceso al hielo durante el verano no era solo una cuestión de comodidad. Era un símbolo de poder, de riqueza, de estatus. Porque en un lugar donde el calor podía ser extremo, tener hielo significaba tener acceso a algo que parecía imposible. Y esta idea no se quedó únicamente en Persia. También viajó. En la India, durante el Imperio Mogol, el hielo era transportado desde Cachemira hasta ciudades como Delhi y Agra. Incluso existen relatos del emperador Jahangir describiendo cámaras subterráneas para conservar hielo, utilizando principios muy parecidos a los del Yaktxal persa. Pero después de más de 2000 años de funcionamiento, todo cambió. La llegada de la refrigeración eléctrica hizo que estas estructuras quedaran prácticamente obsoletas. Durante la década de 1960, la mayoría de los yaktxales dejaron de utilizarse para su propósito original. De las cientos de estructuras que existieron en su época, hoy sobreviven alrededor de 129 documentadas. Muchas están en ruinas. Otras están siendo restauradas para recordar una tecnología que parecía imposible. Vuelve, por un momento, a aquel hombre bajando las escaleras de barro en pleno mes de julio. Lo que sus manos tocaban no era simplemente hielo. Era el resultado de generaciones enteras de personas que aprendieron a observar su entorno. El cielo, el viento, la sombra, el agua, la tierra. Y, sobre todo, aprendieron a comprender cómo interactuaban todos esos elementos y cómo aprovechar sus propiedades. Construyeron algo más que un almacén. Construyeron una máquina. Y esa máquina funcionó durante más de 2000 años. Hoy, cuando la refrigeración representa una parte importante del consumo eléctrico de nuestros hogares, ingenieros y arquitectos vuelven a estudiar estas antiguas cúpulas de barro. Porque dentro de ellas se encuentra una idea que ya utilizaban hace 2400 años. Las leyes de la física pueden convertirse en herramientas cuando el ser humano aprende a utilizarlas. Nadie va a cambiar su nevera moderna por un yaktxal. Pero estas estructuras nos recuerdan algo que habíamos olvidado. Que hace más de 2000 años, sin cables, sin motores, sin electricidad, alguien ya había encontrado una forma de resolver parte del mismo problema que seguimos intentando solucionar hoy.
La próxima vez que abras tu congelador en pleno verano y con solo pulsar un botón aparezca el frío, piensa en aquel hombre, en aquel desierto persa y en un cielo nocturno que, 2400 años antes que tu nevera, ya permitía un proceso de enfriamiento que los humanos aprendieron a aprovechar.